Bueno, si se quiere, después de haber examinado estos dos requisitos de Superior Tribunal de la Causa y de sentencia definitiva, llegamos al núcleo duro del recurso extraordinario y que demuestra por qué la Corte se ha considerado de que no es una tercera instancia ordinaria, ni es una tercera instancia para todo el universo de causas, sino que la competencia que le da la ley, limitando la competencia que establece la Constitución en materia de competencia federal, la limita a ciertas cuestiones federales. Las cuestiones federales han sido clasificadas por Imaz y Rey y seguido por la Corte Suprema esta clasificación en cuestiones federales simples, cuestiones federales complejas, y dentro de cuestiones federales complejas hay una subdivisión. El tercer supuesto que vemos ahí, que dice cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho, privilegio o exención que se funda en dicha cláusula y sea materia de litigio. Lo primero que hay que decir es que esta ley, en esta parte, es una copia descontextualizada y no adaptada de la ley judicial estadounidense de 1789, con lo cual trae expresiones con las cuales no estamos familiarizados ni en el derecho procesal ni en el derecho federal. Por eso es que a veces es de dificultosa comprensión y debe ser explicada. Cuando la ley dice la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, tratado o ley del Congreso o de una comisión ejercida en nombre de autoridad nacional, en definitiva se está refiriendo, simplificando, a la interpretación de normas federales. O sea, cada vez que en un juicio se discuta la interpretación de una norma federal, constitucional o infraconstitucional, o aún individual, como sería la comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional, en cada uno de esos casos se está frente a una cuestión federal simple que da lugar a la interposición del recurso extraordinario. Empecé por esta cuestión porque además es la simple, porque esta es la que remite a la que llamamos la función casatoria del recurso extraordinario. Aquí no está en tela de juicio la validez de una ley, por ser repugnante a una norma superior. Aquí, simplemente lo que está en tela de juicio es una cuestión hermenéutica, interpretativa de una disposición federal. Lo que busca la ley, y ustedes podrían preguntarse una vez más a propósito de tu pregunta de antes, ¿por qué el legislador estadounidense se habrá preocupado de que temas que aparentemente no tienen una mayor importancia institucional, como puede ser la interpretación de una ley federal, y hay leyes federales que de pronto no tienen mucha importancia, que habrá perseguido el legislador al querer que la cuestión llegue hasta la Corte? Bueno, lo que buscaba, no olvidemos que en Estados Unidos siempre tuvieron el sistema del llamado stare decisis, o sea, el tema de la obligatoriedad de los precedentes. Lo que se buscaba precisamente era la intervención de la más alta autoridad judicial de la República para que una vez que se estableciera la regla de derecho, disminuyera lo que son los costos de litigación. Ya la regla es esta, fruta del common law. Esto también tiene su explicación o su contraexplicación porque el sistema de common law parte de la base de que la regla de derecho no está establecida en la ley, sino en los precedentes del tribunal. Y acá, paradójicamente, el derecho anglosajón americano, la Constitución es escrita, con lo cual sí había textos que interpretar. Pero igualmente, el legislador quiso que estas causas llegaran a la Corte en la idea de que se establecieran reglas de derecho obligatorias para los tribunales federales y estaduales. Después hay otro requisito que vamos a señalar. Por supuesto que cuando podemos pensar que en cualquier pleito se está poniendo en juego algún derecho que de modo mediato o inmediato arraiga en la Constitución. Cuando yo estoy demandando la
demolición de una construcción hecha en infracción a la ley de propiedad horizontal, si se llegara a hacer lugar a la demanda y se demoliera la construcción, podría pensarse que se está afectando el derecho de propiedad que arraiga la Constitución, el derecho a la vivienda que arraiga la Constitución. Ahora, ¿el caso lo resuelve directamente la Constitución? ¿La Constitución regula las construcciones en materia de propiedad horizontal? No. Por eso es que a todo esto le tenemos que adicionar el requisito que se llama de la relación directa o inmediata. O sea, estas normas deben ser las que tienen que solucionar el pleito. Cuando yo planteo la nulidad de la notificación del traslado de demanda porque no me notificaron en el domicilio constituido, sino en el legal, por supuesto que una decisión está comprometiendo la garantía de defensa en juicio. Ahora, ¿la Constitución regula el modo en que se notifica el traslado de demanda? No. Entonces, falta lo que se llama la relación directa e inmediata con la solución del pleito. Acá se llega a la Corte cuando discutimos qué inmunidad tienen los legisladores, que está regulada ¿por qué? Por la Constitución. Cuando regulamos si los jueces pagan impuestos a las ganancias, porque la cláusula de intangibilidad está en la Constitución. Cuando examinamos cuáles son los requisitos de validez de un decreto de necesidad de urgencia, porque está en la Constitución. Cuando nos preguntamos si el doble conforme es para el fiscal, porque esto lo regula directamente la Carta Americana de Derechos Humanos. O sea, insisto, para que dé lugar al recurso extraordinario, estas cláusulas deben regular directamente la solución de nuestro caso. Con los tratados, una pequeñísima aclaración. Hay tratados que regulan materias de derecho común. Cuando estudiamos el derecho internacional privado habremos visto el Tratado de Derecho Civil, el Tratado de Derecho Procesal de Montevideo, etc. Esta Corte no tiene jurisprudencia sentada respecto de qué sucede con los tratados que regulan el derecho común. La Corte anterior sí había sostenido, fruto de la postura que tenía la Corte anterior respecto de los tratados, que cada vez que se interpreta cualquier tratado, no importa cuál, aun cuando sea de cuestiones sustanciales, la forma de un contrato, siempre hay materia federal. O sea, el origen de la norma federaliza la cuestión a pesar de que sea una cuestión vinculada con la forma de los contratos. Todo esto en función de la responsabilidad que podría tener la Argentina a la luz de la Convención del Tratado de Viena sobre el derecho de los tratados por el incumplimiento del tratado. Cuando ahí la ley dice ley del Congreso, esto está tomado la letra del derecho norteamericano, donde las leyes del Congreso son todas leyes federales, porque el Congreso estadounidense no sanciona el derecho común. Entonces, cuando ahí dice ley del Congreso, está claro que se refiere a leyes federales sancionadas por el Congreso de la Nación, no las leyes de derecho común. La lectura del 15 que tenemos ahí abajo, lo aclara, porque después dice, arranco por la mitad, ¿no? Quedando entendido que la interpretación o aplicación que los tribunales de provincia hicieren de los códigos civil, penal, comercial y de minería no darán ocasión a este recurso por el hecho de ser leyes del Congreso en virtud de lo dispuesto en el inciso 11 del artículo 67 de la Constitución. El actual 7512, volvemos para arriba, el actual 7512 que le da al Congreso, fruto de la propuesta de Alberdi, de uniformar el derecho común en manos del Congreso de la Nación. Entonces, leyes del Congreso son leyes federales. No es un tema menor, pero no tenemos espacio, de hacer una conceptualización concreta de cuáles son las leyes federales, sobre todo porque en el Código Penal tenemos leyes federales. O sea, ese código de tapas rojas que nos entrega Zavalía o Bredo Perrot, tiene dentro de sí delitos federales. Entonces, el tema Código Penal, tendríamos que leerlo Código Penal de Delitos de Derecho Común.
todos los delitos de contrabando, los delitos aduaneros, los delitos impositivos, la falsificación de moneda, son todos delitos federales y están en el Código Penal. En materia de derecho comercial, lo que tiene que ver con todo lo que es el mercado de títulos y acciones, está todo regulado por el derecho federal. Por eso, a veces es dificultoso conceptualizar lo que es derecho federal de derecho no federal. Como regla básica podemos hacer esta exclusión. Es derecho federal todo aquel sancionado por el Congreso de la Nación, menos el que está sancionado en los términos del 75.12. Pero esta definición es imperfecta porque todavía nos deja en pie que dentro del 75.12, de los códigos, hay disposiciones que son federales. Y, insisto, con algunas se llega a la Corte y con otras no. Y tiro esta bombita y sigo, porque si no, no tengo tiempo, a raíz de la reforma del 94, por el 75-22, se han incorporado tratados que regulan materias que estaban reguladas anteriormente por el derecho común o por el derecho procesal. Entonces nos encontramos que los tratados han federalizado cuestiones que originariamente estaban indiscutiblemente regidas por ordenamientos de fondo de los códigos. Y el ejemplo más a mano que tenemos es el derecho de familia a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño. Si ustedes hoy en día entran a la página de la Corte y ponen Convención sobre los Derechos del Niño, se van a encontrar con más de 50 sentencias de la Corte que se fundan directamente en la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, esto es un buen mensaje sobre todo para los abogados. Muchas veces cuando tenemos una materia y que vamos a ventilar en un pleito, si nosotros queremos tener el reaseguro de llegar ante la Corte, lo que nos conviene es federalizar la materia y cuando fundamos nuestra demanda, más que fundarla en el Código Civil, tratar de si podemos arraigar algunas de las pretensiones que tenemos directamente en algún tratado internacional. Ni hay que decir cómo se ha federalizado el derecho procesal penal a raíz del Pacto de Derechos Civiles y de la Convención Americana de Derechos Humanos, al punto de que regula hasta la prueba en el juicio. No, hay una disposición de la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a producir en el juicio la prueba que se colectó durante la instrucción. O sea, estamos hablando de una disposición claramente procesal que por su origen en el tratado está federalizada y da lugar a la procedencia del recurso extraordinario. Si descendemos, son federales todas las resoluciones de la AFIP, todas las comunicaciones del Banco Central, las resoluciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Bueno, todas esas disposiciones que se ventilan en causas judiciales, en el marco de procesos contenciosos, dan lugar a la intervención de la Corte. Claro que todavía no llegué al artículo 280 del Código Procesal, donde la Corte con esta facultad tiene la posibilidad de desmalezar todo esto y como se guía por un concepto de trascendencia, no abrir su instancia para aquellos casos en los cuales no tiene justificación. Pero si no, en principio, cada vez que está en tela de juicio la interpretación de una disposición así, se puede llegar a la Corte. Digo esto y termino con esta categoría. Comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional. La comisión ejercida en nombre de una autoridad nacional es un concepto ilimitado. Ustedes piensen que cada vez que un funcionario público ejerce una de las tantísimas autoridades que nos podemos imaginar, se podría llegar hasta la Corte. Les doy un ejemplo. El director de la obra social del Poder Judicial de la Nación le deniega una prestación a un afiliado. Comisión ejercida en nombre de la Autoridad Nacional. Si hacemos una interpretación literal, el rector de del Colegio Nacional de Buenos Aires echó a 2 alumnos que cuando dieron la vuelta olímpica, no sé qué lío hicieron en el colegio. Comisión ejercida, o sea, las autoridades nacionales son prácticamente infinitas y el marco de competencias que tienen también. La Corte, con esta cláusula, se viene haciendo la distraída hace mucho tiempo,
porque la regula y cuando dice que no con el 280. Y cuando le interesa determinado tema, ahí sí abre. Pero en realidad, el origen de la disposición, que está en los fundamentos que se dieron en Estados Unidos, es cuando había autoridades nacionales en territorios estaduales. Y las autoridades estaduales, cuando venía la FIP acá a recaudar, le decían, ¿usted quién es? Y yo soy un funcionario federal, no reconozco ninguna autoridad. Bueno, cuando las provincias desconocían la validez de la autoridad nacional, para esos casos se creó este supuesto de recurso extraordinario en Estados Unidos. Y aquí también, originariamente, hasta que después se desvirtuó y se empezó a revisar toda la autoridad nacional. Porque si llevamos al extremo este concepto de comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional, serían susceptibles de recurso extraordinario todas las sentencias de los jueces nacionales. O los jueces nacionales no son autoridad nacional. Lo son. O sea que una sentencia de un juez nacional en un accidente de tránsito, en un despido, en un cheque, en un divorcio, en un juicio de propiedad horizontal, se podría llegar a la Corte y está claro que no se puede llegar a la Corte. La idea del legislador es cuando haya sido, como dice ahí, contra la validez del título, derecho, privilegio o exención. Los dos incisos anteriores, que ahora vamos a tener en pantalla, se refieren a las cuestiones federales complejas, que ahí tenemos. Cuando en un pleito se haya puesto en cuestión la validez de un tratado, de una ley del Congreso o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión haya sido contra su validez. Este supuesto que tenemos aquí es las cuestiones federales donde ya sí tenemos en tela de juicio una cuestión de supremacía constitucional. O sea, acá un tratado, una ley federal o una autoridad ejercida en nombre de la Nación es considerada inválida y ha sido puesta en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional. Y aquí entra todo el catálogo de incompatibilidades posibles que podemos tener. La incompatibilidad va desde una reforma constitucional que puede ser terminológicamente es inaceptable, pero lógicamente es aceptable, puede ser repugnante a la Constitución cuando no se cumplió con el procedimiento, puede ser inconstitucional un tratado, aún un tratado equiparado a la Constitución. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos incorpora como uno de los nuevos derechos el derecho de réplica. Algunos sostienen, y el doctor Belucio lo dijo en una disidencia, que la Convención Americana de Derechos Humanos, en este artículo 14, era inconstitucional. ¿Por qué? Porque cuando la ley que declara la necesidad de la reforma estableció que ninguna cláusula podía minorar o afectar o derogar las declaraciones de derechos y garantías que estaban en la parte dogmática de la Constitución. Y en la parte dogmática de la Constitución, antes del 94, estaba la libertad de prensa sin ningún tipo de obligación de rectificar o replicar lo que serían noticias inexactas. Por eso, Belucio sostiene que la Convención Americana de Derechos Humanos es repugnante a la Constitución porque no cumple con esta limitación al haber restringido la libertad de prensa del medio. Y en una causa de la Corte así lo declaró. En las causas de delitos de lesa humanidad, las causas Arancibia, Clavel y Simón, la Corte tuvo que examinar si la Convención sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y contra toda tortura podían ser aplicados en causas que estaban fenecidas y amparadas por cosa juzgada, además de ser perjudiciales para las personas que estaban procesadas. Porque esto estaba en tratados que fueron incorporados a la Constitución Nacional con posterioridad a las conductas y con posterioridad a las sentencias judiciales. Bueno, la Corte, por 6 votos contra 3, resolvió que esto era constitucional,
pero hubo 3 jueces de la Corte, el doctor Belucio, el doctor Fait y el doctor Vázquez, que resolvieron que estos tratados eran inconstitucionales porque violaban garantías que estaban en la Constitución antes de la reforma de 1994, como eran los derechos derivados de las sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada y el beneficio de la ley, la no retroactividad de la ley penal establecida, arraigada en la Constitución. Por supuesto que puede ser inconstitucional cualquier ley del Congreso, federal o nacional, puede ser inconstitucional cualquier decreto, o sea, toda la producción jurídica de que pueda pensarse puede ser directamente repugnante a la Constitución y en estos casos se puede llegar a la Corte Suprema. Pensar en una ley federal inconstitucional, por ejemplo, la ley de emergencia económica, ley inconstitucional federal, la ley que establece la punibilidad del delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal. Se planteó la inconstitucionalidad en su momento de la ley de convertibilidad. Del Código Civil hemos tenido en su momento la ley que establecía el divorcio como mera separación de cuerpos y no el divorcio vincular. La ley que establecía una pena para el delito de robo de automotores con armas superior a la del homicidio. O sea, tenemos todo un control de constitucionalidad que también desciende a los decretos y desciende a las resoluciones. En el inciso segundo ya no tenemos la cuestión federal derivada de normas federales, sino de leyes provinciales. O sea, cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución, a los tratados o a las leyes del Congreso. O sea, aquí tenemos una regulación clara del artículo 31 de la Constitución que establece la supremacía del derecho federal sobre todo el derecho estadual. Dentro de ley provincial, estaría incluido el concepto de ley constitucional provincial. Y así puede ser inconstitucional desde una constitución provincial. Tuvimos el caso de la provincia de Santa Fe cuando regulaba el caso Iribarren de la provincia de Santa Fe que regulaba la estabilidad de los jueces cuando llegan a los 70 años y cesaba la inamovilidad. La constitución de la provincia de Córdoba que establece que el bien inmueble único de propiedad del deudor es inembargable, avanzando sobre algo que le corresponde regular al Código Civil, como es lo vinculado con la responsabilidad. Pueden ser inválidas leyes de provincia, por ejemplo, recuerdo una ley de la provincia de Catamarca que no reconocía la estabilidad propia del empleado público y le daba una indemnización doblada o agravada, pero no la vuelta al trabajo. Y hasta podría llegar a ser inconstitucional una resolución de menor importancia, como por ejemplo una resolución dictada, por la Dirección de Escuelas de Neuquén, que obligaba a alumnos y docentes a honrar los símbolos patrios. Los determinados docentes que eran testigos de Jehová y que consideraban que esto afectaba sus convicciones religiosas, plantearon la inconstitucionalidad de una resolución, ustedes fíjense, dentro de la pirámide jurídica de la Dirección de Escuelas de la provincia de Neuquén. O sea, aún esa norma menor puede llegar a ser repugnante a la Constitución. Cada vez que se plantee una situación de esta especie, la Corte está habilitada para intervenir. Si ahí bajas un poquito, Marcelo, vas a ver que en el inciso segundo dice que la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. A propósito de lo que decíamos antes, que si la resolución es en contra de la validez de la ley de provincia, la visión originaria del recurso extraordinario era ¿para qué voy a ir a la Corte Federal si ya la Corte Provincial falló en contra de la ley de provincia?
Pero esto da lugar a situaciones como las que veíamos antes, de que a veces la resolución del Superior Tribunal que falló en contra de la ley de provincia no es del paladar de la Corte, que considera que la ley de provincia es constitucional y no inconstitucional. Y la Corte tiene ganas de intervenir para cumplir con su función de ser la intérprete final de la Constitución Nacional. Porque ustedes piensen que si no este requisito de resolución contraria deja fuera de la competencia de la Corte todos casos en los cuales hay planteos constitucionales, o sea, de incompatibilidad normativa. Sin embargo, la Corte no puede intervenir. Nosotros tuvimos hace unos años planteada la inconstitucionalidad de una norma de la provincia de Tucumán que establece que la inmunidad de los legisladores provinciales solamente se tiene cuando las expresiones se hacen en el recinto. Cuestión opinable, pero federalismo al fin. Está claro que la Constitución tucumana le daba a los legisladores tucumanos una protección menor de la que tienen los legisladores nacionales. Porque los legisladores nacionales, mientras cumplan con su función, lo pueden hacer en un programa de televisión, en un reportaje. Ellos, mientras se relacione con el mandato, están amparados. La Corte tucumana, frente a una querella promovida contra un legislador, declaró la inconstitucionalidad de esta norma, diciendo que el legislador tenía una tutela mayor y que debía ser equiparado a la tutela de los legisladores nacionales. La Corte está totalmente en desacuerdo con esa jurisprudencia y, sin embargo, en ese caso, por el motivo que fuese, no quiso intervenir y con el argumento de que no había resolución contraria, sin embargo, la Corte denegó el recurso extraordinario. Hace poco tiempo, hará 2 o 3 meses, la Corte tuvo, para que ustedes vean el alcance que la Corte le da al federalismo, en la provincia de Santa Fe, los jueces no tienen inmunidades civiles. O sea, un juez que causa un daño en ejercicio de su función responde civilmente en el momento en que es juez. En el orden nacional tienen una inmunidad de jurisdicción donde los jueces no pueden ser demandados civilmente mientras estén en funciones. Una vez que dejen de estar en funciones, por el motivo que sea, sí pueden ser demandados. La cuestión es que se planteó la inconstitucionalidad de la norma provincial y la Corte santafesina dijo, no, esta norma es perfectamente constitucional. Allí hubo recurso extraordinario a partir de una concepción del federalismo, ¿no? Donde la Corte santafesina dijo, bueno, este es federalismo, no tenemos que copiar todos a la Constitución Nacional. Mientras respetemos las vigas maestras del sistema republicano y de la división de poderes, pero no, me parece que la inmunidad judicial no es, si se quiere, arquitectónica. Esto lo resolvió la Corte santafesina. Hubo recurso extraordinario, ahí fue procedente el recurso extraordinario, porque la decisión de la Corte provincial había sido en favor de la validez de la ley de provincia. Y la Corte confirmó la decisión de la Corte santafesina de que esa disposición santafesina era constitucional. Ustedes piensen, si la Corte santafesina lo hubiese declarado inconstitucional y le hubiese dado inmunidad a los jueces, si hubiese venido el damnificado a la Corte por recurso extraordinario, no procedía, porque la decisión había sido en contra de la validez de la ley provincial. La Corte, para evitar que la maniaten así, siempre tiene el salvoconducto de la llamada gravedad institucional que le permite superar lo que la Corte llama los ápices procesales frustratorios. Estas últimas funciones que vimos recién, cuando hay de por medio un tema de compatibilidad normativa, la Corte la ha llamado como su función más trascendente, la función más alta y eminente, y la Corte, con este control de constitucionalidad, en alguna sentencia también reciente, ha dicho que de esta manera, al poner en ejercicio este control de constitucionalidad, se hace partícipe del llamado proceso político de gobierno.
O sea, la Corte gobierna la República junto con los demás poderes en la medida en que ejerce el control de constitucionalidad, volviendo a las fuentes de que la rama judicial en la Argentina es poder y no es mero servicio de justicia y no es mera administración de justicia, sino que es poder precisamente a partir de la herramienta del control de constitucionalidad, que es lo que lo diferencia de las ramas judiciales europeas, donde no son poderes porque no controlan a través de la herramienta del control de constitucionalidad. Dentro de los requisitos propios, vamos a entrar en un tema que justificaría un próximo viaje aquí a Misiones, lo podemos cerrar ahora mismo, que es, bueno, pero las ofertas que no son aceptadas de inmediato se consideran rechazadas, dice el código. Que es la doctrina de la arbitrariedad. Sobre este tema creo que estamos en una tierra bastante fecunda y no hay que ahondar demasiado. Voy a hacer 3 o 4 comentarios, varios de los cuales son deliberadamente provocativos a partir de determinada concepción de lo que es la arbitrariedad. Lo primero que hay que decir es que nos guste o no nos guste, la arbitrariedad existe en todos los tribunales del mundo. O sea, la Corte Argentina no es que creó este instrumento y no existe en ningún otro lugar. En Estados Unidos se llama la violación del debido proceso adjetivo. El Tribunal Constitucional Español consume el 90% de su agenda, 90%, con los amparos que se promueven contra las sentencias judiciales. O sea, lo que está destinado a ser un tribunal constitucional y a definir el Estado español y la autonomía o no de los catalanes, tienen una superpoblación de funcionarios porque hasta las sentencias del Tribunal Supremo son objetos de recurso de amparo porque se tacha a las sentencias de ser violatorias de la Constitución. Y como dije antes, después que la Corte Interamericana estableció el deber de fundar las sentencias en una causa que se llama Clau de Reyes, ya no podemos discutir más que la arbitrariedad es una causal de acceso ante la Corte. El problema que tenemos es qué espacio le vamos a dar a la arbitrariedad. Se ha llegado a una deformación tan grande del concepto de arbitrariedad que hay leyes que hablan arbitrariedad manifiesta, que sería como decir agua húmeda, porque si es arbitrariedad, no hay duda de que es manifiesta. La arbitrariedad es el error manifiesto. Entonces, llamar a la arbitrariedad manifiesta es reconocer que se ha tergiversado el concepto de arbitrariedad. La Corte ha dado más de 60 definiciones de arbitrariedad. Vidar Campos tomó una de ellas, que dice que la sentencia es arbitraria cuando no es derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas de la causa, cosa que yo jamás supe que era. Pero, en definitiva, es algo así más o menos como la sentencia con la cual no estamos de acuerdo. Entonces, no estoy de acuerdo, corto y pego y digo que no es derivación razonada. La Corte, sobre todo en materia de derechos de familia, la Corte, aunque algún día habrá que estudiarlo, la Corte tiene en todas las ramas del derecho no federal distintas sensibilidades y donde ha demostrado una sensibilidad que no tienen otras ramas del derecho es en derecho de familia y en el derecho de la seguridad social, donde aquella arbitrariedad que jamás pasaría en una causa comercial o en una causa civil patrimonial, si la Corte detecta arbitrariedades en el derecho de familia y el derecho de la seguridad social. Y hoy en día, en el marco de los derechos de consumidores y derechos de los usuarios. Hay una causa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, en el cual se puede detectar claramente el ADN conceptual del presidente de la Corte, de una mujer que puso el pie a la salida de un subterráneo y se le trabó el pie, no me acuerdo cómo se llama el espacio que queda entre la formación y el andén, y se le trabó el pie y tuvo unas lesiones, donde la Corte ha demostrado, insisto, una
sensibilidad para la apertura de esta causa que de pronto no exhiben otras. Si ustedes se fijan, la Corte hace varios años que no abre ninguna causa en materia de arbitrariedad, en materia contractual. Y no es que no llegan, porque llegan muchísimas. Y sin embargo, en el derecho de familia, en una sentencia de septiembre del año pasado, le digo para aquellos que les interesa esta rama del derecho, la Corte admitió una queja presentada extemporáneamente. Con lo cual ya hasta si hemos superado el plazo para la interposición de la queja, mucho no puede quedar para las sentencias que tienen algún tipo de fundamento sostenible. Dentro de las definiciones que ha dado la Corte, una de ellas la ha tomado de la Corte estadounidense, de un voto en disidencia de juez Holmes, a propósito de la violación del debido proceso adjetivo, y esta Corte la ha tomado, la repite bastante, que dice que sentencia arbitraria es aquella que tiene un error inconcebible para una racional administración de justicia. O sea, no cualquier error, sino el error aquel que sería intolerable y en el cual en principio todos aquellos que formamos parte del quehacer judicial deberíamos coincidir. El problema se da cuando uno ve en la Corte que una sentencia fundada en la arbitrariedad termina 4-3. Entonces, ¿cómo puede ser, piensa uno, que 3 jueces de la Corte consideren que esta sentencia no es tan inconcebiblemente errónea? Examen que se podría trasladar también a los juicios de inconstitucionalidad, porque si la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio de la función judicial, ¿cómo puede ser que una sentencia por una inconstitucionalidad salga 5-4 o 4-3? Podemos discutir 4-3 o 5-4 un accidente de tránsito, una prueba en un accidente o un divorcio, pero en una cuestión constitucional donde en principio la inconstitucionalidad debería ser frontal o aquí la arbitrariedad debería ser frontal, a veces nos demuestra de que estamos saliendo de la sentencia insostenible, de la sentencia que carece de todo tipo de fundamentos y estamos entrando en una categoría distinta que es la categoría de las sentencias simplemente erróneas o ya más aún estamos entrando en una tercera categoría que son las sentencias con fundamentos opinables, aquellos famosos que todos tuvimos en la facultad de que teníamos media biblioteca para un lado y media biblioteca para el otro lado. Entonces, cuando vemos que la Corte anula sentencias de cámaras que están fundadas en plenarios, como ha pasado en materia de la probation, que el plenario Cosuta de la Cámara de Casación ha sido dejado de lado por la causa Acosta de la Corte, cuando la Corte considera arbitraria la decisión de la Cámara Civil en materia de inoponibilidad de la cobertura del seguro al damnificado y la Corte considera que es oponible, cuando la Corte considera que el plenario de la Cámara Comercial en materia de nulidades, incidente de nulidad con carga probatoria o sin carga probatoria, empezamos a preguntarnos cuál es el límite para anular la sentencia de los tribunales inferiores. Sobre este tema, porque además es la gran causal que abastece de trabajo a la Corte, y la Corte nunca da señales demasiado claras de por qué una causa decreta la apertura y en otra que pareciera semejante no decreta la apertura. En definitiva, pareciera que la Corte, yo tengo una visión de que la Corte maneja la cuestión de la arbitrariedad desde 2 lugares. La primera, y que yo tuve oportunidad de trabajar en una Secretaría de Derecho Común, ustedes fíjense las deformaciones que tiene la Corte, que la Corte tiene 7 secretarías, de las cuales 4 son de Derecho Común. Con lo cual, a esas 4 secretarías en principio se abastecen generalmente con causas que no son clásicas de las cuestiones federales típicas que vimos antes. Pareciera que cuando la Corte ingresa por arbitrariedad, un requisito sine qua non que tiene que cumplir la sentencia que se está privando de validez es que la sentencia es injusta. O sea, además del déficit
en la formación argumentativa de la sentencia, pareciera que a la luz de la valoración de por lo menos 4 jueces de la Corte, esta sentencia tiene que dar lugar a una solución injusta. El problema que tenemos se da cuando hay que ver si la solución justa o injusta coincidimos entre todos, porque la concepción que podemos tener de la justicia es distinta, y aquí es donde se produce el casuismo, a veces difícil de entender, de que las valoraciones que tiene la Corte, según alguna de sus secretarías u otra de sus secretarías para temas que podrían tener puntos de contacto, podría ser distinto en punto a la justicia de la decisión. La Corte ha dicho, y en el libro de Espota, que yo les he mandado algunos artículos, está puntualizado, de que el recurso extraordinario no fue creado para hacer justicia. El recurso extraordinario fue creado solamente para hacer valer la supremacía de la Constitución. Es más, hay sentencias de la Corte de la década del 20 que dicen exactamente esto. El recurso extraordinario no fue creado para expurgar cualquier injusticia que haya en cualquier proceso judicial, sino solamente para mantener la ordenación normativa que trae la Constitución. Pero pareciera que a la Corte, de vez en cuando, después de tanta inconstitucionalidad y de tanta inconstitucionalidad, le viene bien un baño de justicia y quiere acercarse a la sociedad diciendo, ¿ven que yo también tengo sentimientos? Entonces, esa sentencia de la persona desalojada, de la persona que no tiene la posibilidad de acceder a un beneficio jubilatorio, esa sentencia sensible que gana el editorial de La Nación, que por supuesto ignoran el derecho constitucional, pero pulsan lo que les parece una sentencia adecuada a su orden de valores. Entonces la Corte se reserva una suerte de tribunal de equidad o de tribunal de justicia. Y el otro tema, que creo que quedó muy en evidencia con la sentencia del caso del aborto, tiene que ver con algo que es fruto de una amputación que tuvo nuestra Constitución Nacional, que la Corte a veces utiliza la doctrina de la arbitrariedad para hacer una suerte de casación de derecho común. Entonces, cuando la Corte, determinada norma de derecho común, quiere bajar línea y uniformar la interpretación de esa norma de derecho común, la vía que tiene para hacerlo es anulando las sentencias que hacen una interpretación distinta de la que quiere la Corte. Me parece que la Corte, al proceder de ese modo, está absorbiendo una atribución que no le da la Constitución, que es hacer la casación de derecho común, pero que sabiamente le daba la Constitución de 1949, porque la Constitución de 1853 no fue completa, porque si bien uniformó el derecho común a través del órgano sancionador, no uniformó el derecho común porque no creó el tribunal que uniformaba el derecho. Siempre van de la mano el órgano que dicta la norma y el órgano que uniforma a través de la interpretación. Por eso la Corte Suprema tiene competencia federal, porque el derecho federal, ¿quién lo dicta? El Congreso de la Nación. Bueno, en la Argentina se olvidaron que el Congreso dicta el derecho común, pero la Corte no puede interpretar derecho común. La vía o el pequeño desfiladero que ha encontrado la Corte para hacer una suerte de casación de derecho común en los temas que les interesa a la Corte es por vía de la arbitrariedad y una causal de arbitrariedad que la menciona Carrió en su libro, que es la interpretación inconstitucional del derecho común, que es la vía por la cual llega la Corte en el caso FAL y en su momento, por ejemplo, no sé si recordarán, la Corte en la década del 90 le negó personería jurídica a la comunidad homosexual argentina con el argumento de que no veía el bien común en darle personería jurídica a personas que querían defender los intereses de los homosexuales. Esta jurisprudencia se mantuvo, la Cámara Civil la mantuvo, cambió la composición de la Corte y la Cámara Civil le negó personería jurídica a una agrupación que se llama ADIT, Asociación de Identidad Travesti, Transexual y todo este catálogo de situaciones que pueden darse, que no las recuerdo todas.
Y la Corte le negó personería jurídica. Vino la representación de la ADIT por vía de recurso extraordinario y la Corte le encontró como válvula de escape para anular la sentencia de la Cámara Civil la interpretación inconstitucional del artículo 43 de la Constitución en cuanto a que habían hecho una interpretación de bien común que no se correspondía con la de asociarse con fines útiles que prevé el artículo 14 de la Constitución. Entonces consideró que esa interpretación era inconstitucional, anuló y bajó toda una línea para que a partir de ahora sepa la Inspección General de Personas Jurídicas y sepan todos los jueces civiles cómo tiene que interpretarse bien común en la Argentina. Me parece que la Corte utiliza el vehículo de la doctrina de la arbitrariedad para cumplir esta función que le quedó amputada, que es no tener la casación de derecho común. Más allá de que sé que lo que estoy diciendo es discutible, es más, en los viejos congresos de derecho procesal se discutía si era posible instalar o arreglar un recurso de casación en la Argentina. El doctor de la Rúa, en su código procesal comentado, aborda el tema con mucha profundidad y demás. Pero la realidad me parece que es esa. Con respecto a la gravedad institucional que tenemos ahí, la Corte ha creado la doctrina de la gravedad institucional en la idea, básicamente, de reglamentar aquellos supuestos en los cuales, a pesar de que no concurrían todos los requisitos que vimos hasta ahora de recurso extraordinario, la Corte igualmente le parecía que tenía que intervenir. Si empezásemos por este requisito de gravedad institucional, todos aquellos que se dedican a escuchar recursos extraordinarios se pondrían de pie y se irían diciendo ¿para qué vamos a prestar atención a todo un conjunto de requisitos que podrían ser sorteados en aquellos casos en que la Corte considera que pueden ser sorteados? La gravedad institucional es muy difícil de definir, más difícil que la arbitrariedad, porque en definitiva tiene que ver con aquellos casos en que, a juicios de la Corte, un caso exhibe una trascendencia que supera al mero interés que tienen actor y demandado, fiscal y procesado en una causa, y que interesa a toda la comunidad. Prácticamente como si la sentencia que fuese a dictarse estableciera una regla de derecho que no solamente se va a aplicar a las partes del proceso, sino que se expandiría a toda la comunidad. El problema lo tenemos, como en tantas otras veces, cuando no nos encontramos con estándares formulables, sencillamente formulables respecto de cuándo hay gravedad institucional, porque a veces encontramos pleitos que son entre particulares y que es una regulación de honorarios y decimos, si acá esta causa tiene gravedad institucional, esta otra no tiene gravedad institucional. Lo que sí es cierto es que la Corte utiliza este instrumento para superar cuando no se da la sentencia definitiva, cuando no hay agravio, cuando no hay resolución contraria, cuando hay falta de fundamentación del recurso, hasta, este es un paso que dio esta Corte, hasta aquellos casos en que el plazo ha sido superado y la presentación es extemporánea. Y la Corte regula la gravedad institucional con la arbitrariedad. ¿Por qué? Porque si la Corte considera que un determinado caso tiene gravedad institucional, generalmente la ponderación que va a hacer para verificar si está ante un supuesto de arbitrariedad o no, va a ser mucho más generoso que si la Corte piensa que es un caso estrictamente individual, donde en esas allí sí le va a utilizar la doctrina del error inconcebible para la racional administración de justicia. En principio, la gravedad institucional, insisto, permite superar lo que la Corte consideró los llamados ápices procesales frustratorios de su jurisdicción federal más importante. Cuando ahí ponemos el cerciorari negativo y positivo, el artículo 280 del Código Procesal, en definitiva estamos apuntando a lo siguiente. La pregunta es, cuando un caso no exhibe importancia, el artículo 280 del Código Procesal faculta a la Corte
para desestimar el recurso sin ningún tipo de fundamentación, quedando liberado a su sana discreción rechazar el recurso, mencionando nada más que el artículo 280 del Código Procesal. Y la Corte hace un uso prolífico, basta con entrar a su acuerdo de todos los martes para ver la cantidad de artículos 280 que hay. Cuando la Corte abre una causa, ya sea porque hay cuestión federal típica, la interpretación de una ley federal, o por arbitrariedad, generalmente la Corte no menciona que ese caso sea un caso en el cual haya trascendencia, con lo cual nos podemos preguntar, ¿la trascendencia es un requisito exigido por la Corte para la procedencia del recurso extraordinario? Aquello que se llama el certiorari positivo, o sea, además de darse los requisitos que nosotros mencionamos, ¿tiene que exhibir trascendencia el caso? Desde el punto de vista normativo, no. Cuando la Corte redactó la acordada 4, que establece los requisitos para el escrito del recurso extraordinario, una de las propuestas era incorporar, como uno de los requisitos, expresar las razones de trascendencia que justifican la intervención de la Corte. Y la Corte ese texto no lo quiso poner. Pero esto no significa que la Corte no considere que la trascendencia no sea un requisito del recurso extraordinario. Tal vez lo que podría pensarse es que la Corte no quiso reglar ese requisito porque no está en la letra de la ley. Pero sí los jueces de la Corte consideran íntimamente y dentro del subjetivismo de cada uno de ellos que cada vez que abren un recurso consideran que desde el lugar que ellos entiendan, para el doctor Lorenzetti, el derecho ambiental y el derecho del consumidor tienen una trascendencia que es inexistente en la vocalía del doctor Fait, que de pronto le puede interesar mucho más un tema electoral o un tema vinculado con el derecho político o con las asociaciones partidarias que el tema más importante ambiental o de consumidor que se le puede traer. O al doctor Petracchi le pueden interesar más temas vinculados con libertades personales y con garantías el derecho a la autonomía que el derecho ambiental. O sea, cada juez, según la preferencia que tenga por la determinada rama del derecho y según un momento dado, puede considerar que la trascendencia es otra. La Corte en su momento creó un gran monstruo, creo yo, que fue la indexación de todas las deudas judiciales, a través de unas sentencias que dictó en el año 76-77, la Corte mandó actualizar todas las condenas dinerarias y de daños y perjuicios que existieran a través de unas sentencias que dictó Vieites de Fernández y demás. En un momento, ya la Corte hasta mandó a actualizar las deudas sin mora, con lo cual ya había prácticamente cláusulas de ajuste, hasta que un buen día la Corte tuvo oportunidad de darse cuenta el monstruo que había creado y sacó una sentencia un tanto inocente, por allí por la década del 90, así como la Corte creó la indexación judicial, después creó la desindexación judicial. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que aparentemente eran causas menores, pero la Corte consideró de extrema trascendencia meterse en un tema que no era federal, como era el régimen de las obligaciones de dar sumas de dinero, salir del nominalismo y meterse en el valorismo, y en un buen momento, que consideró que ya se había agotado el sistema de la creación judicial del dinero, la Corte consideró importante intervenir para desactivar todos los mecanismos de ajuste, y esta sentencia de la Corte, varios años después, dio lugar a la llamada Ley Martínez-Raimonda de desindexación. Con esto estoy queriendo decir que la Corte considera implícitamente en todos los casos cuando interviene que algún tipo de trascendencia tiene. Lo ocurre que esta trascendencia no es definible ni formulable, con lo cual hay un certiorari positivo en el sentido de que si hoy en día
En Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede aquí, porque el recurso extraordinario prácticamente ha dejado de existir en Estados Unidos y existe el llamado certiorari, la petición de certiorari es una petición muy breve, donde los abogados, cuando la presentan directamente ante la Corte, no hacen argumentaciones de derecho. Las argumentaciones que se hacen en estas peticiones tienen que ver con el valor de precedente, generalmente que tiene una regla establecida por la Corte, y cómo ha sido desconocido por los tribunales inferiores, o un precedente que viene trayendo la Corte desde hace 50 años, de por qué la Corte tiene que cambiarlo. O sea, la función del abogado en esos escritos tiene que ver más que nada con el convencimiento a la Corte de por qué debe seleccionar su caso a partir de la trascendencia que tiene para fortalecer la labor del tribunal como órgano creador de reglas de derecho. Uno le puede llevar el error más inconcebible de un superior tribunal judicial, pero si a la Corte no le interesa el tema, porque no tiene que ver con el valor de sus precedentes para ratificarlos o para mantenerlos, la Corte no va a intervenir. Bueno, nosotros no podemos hacer lo mismo porque en el recurso extraordinario ya va, si la Corte toma el caso en Estados Unidos, ahí sí pone los autos en la oficina para que me presenten el memorial con los fundamentos. Pero el primer escrito es un escrito de seducción, donde el abogado tiene que convencer a la Corte de que tiene que tomar mi caso porque mi caso tiene importancia institucional. Bueno, esta tarea que el abogado estadounidense tiene que hacer en 10 páginas, en mi opinión, es fundamental cuando se hace un recurso extraordinario en la Argentina. Además de la cuestión que traemos y de la regla de derecho, tenemos que convencer a la Corte por qué tiene que tomar este caso y la importancia que tiene este caso. Hay que dorarle la píldora un poquito a la Corte para fortalecer institucionalmente a la Corte frente al resto de los poderes, frente a, yo qué sé, a las corporaciones económicas, a los superiores tribunales de provincia, al Consejo de la Magistratura, etc. Cuando se cumplieron 50 años del caso Siri, se decidió hacer un homenaje. Entonces, yo estoy bien, pero bueno, pero se decidió hacerle un homenaje al caso Siri. Y logramos, junto con gente del Consejo de la Magistratura, conseguir el expediente del caso Siri del Departamento Judicial de Mercedes, donde provenía que estaba archivado. La cuestión es que siempre, a partir de ahí, nunca más lo hice, siempre cuando yo hablaba del caso Siri, hacía hincapié en algo que no es muy conocido, o no es muy reconocido, pero yo creo que merece reconocimiento, que es la tarea del abogado, como dice Carneluti, como el soldado desconocido de la jurisprudencia. Porque yo pensaba, en una época de dictadura, de la llamada Revolución Libertadora, que un abogado peronista traiga a un editor peronista ante la Corte de la dictadura era prácticamente suicida. Además, para que la Corte cambie 50 años de jurisprudencia. No es que le traía un caso que la Corte lo venía resolviendo periódicamente. La Corte había dicho hasta el cansancio que el único procedimiento abreviado que estaba dispuesto a admitir era el del habeas corpus, porque lo había establecido el legislador, que todo el resto de las garantías constitucionales se tutelaban por los procedimientos ordinarios. Y sin embargo hubo un abogado valiente, o casi suicida, que llevó el tema a la Corte. Bueno, cuando llegó el expediente de Siri, que yo lo tengo guardado, no el expediente, fotocopiado y lo mandé editar, y me llama uno de los que participamos del homenaje para ver el recurso extraordinario. El recurso extraordinario tiene una carilla y media. No tiene un solo fundamento, no tiene fundamentación autónoma, no tiene fundamentación crítica, y si en lugar de un recurso extraordinario hubiese sido una monografía de la facultad, hubiese merecido un 1, ni siquiera 2. Y sin embargo, este recurso extraordinario paupérrimo, interpuesto por el doctor Guidi, que fue un gran valiente,
dio lugar a una de las, digamos, creaciones jurisprudenciales históricas de la Corte Suprema. Y la pregunta es, ¿por qué dio lugar a esto? Y la pregunta de que dio lugar a esto, la respuesta es clara, porque a la Corte le interesaba el caso. Y porque el presidente Orgaz estaba esperando un caso de amparo, cualquiera que fuese, porque quería cambiar la jurisprudencia de la Corte. Entonces vino que era el único que más o menos tenía, se ve que los otros que hubo fueron peores, porque lo fueron desestimando, y aprovechó, o sea, discúlpenme, Marshall, que fue un gran político, usó a Marbury. En el caso Marbury versus Madison, como dicen los chicos ahora, Marshall lo prendió fuego a Marbury. Marbury era correligionario de Marshall, porque eran los dos federalistas. Marshall, por favor, era el secretario de gobierno del presidente Adams, que cuando se van lo dejan de presidente de la Corte. O sea, el hombre cruzó, no sé qué en esa época, estaba en el Capitolio la Corte en esa época, cruzó, no sé dónde estaba la Casa Blanca, pero 20 metros y cambió de oficina. Y Marbury era uno de los jueces nombrados por Adams. Inician el mandamus en la Corte estadounidense y Marshall, con una despreocupación absoluta por la suerte de Marbury, se declaró incompetente. Aprovechó la causa, que no tenía ningún costo para hacerla cumplir, porque la Corte se declaraba incompetente y le mandaba la causa a un tribunal de distrito federal, aprovechó la causa para crear o para establecer por vez primera la doctrina del control judicial de constitucionalidad. O sea, tuvo una visión de estadista donde tuvo bien claro que estaba la nación por sobre las personas. ¿Saben cómo terminó Marbury? Le venció el mandato de la designación. Nunca tuvo sentencia, porque esos jueces eran por 5 años, con lo cual el caso le quedó abstracto y nunca tuvo sentencia. Y Marshall pasó a la historia, pero Marshall no tuvo sentimientos. Bueno, la Corte aprovecha los casos en los cuales quiere establecer una jurisprudencia y los está esperando. Y, por el contrario, le pueden traer el mejor caso con la firma de los 5 titulares de Derecho Constitucional de la UBA más los eméritos, y si la Corte no le gusta el caso, le va a contestar con un 280 en 10 días. Bueno, es así, por supuesto. La Corte, cuando selecciona los casos, lo hace así. En el caso Ekmejian, donde la Corte establece la superioridad de los tratados sobre las leyes nacionales, la Corte, a partir de la presencia del doctor Bogiano, jurista del derecho internacional, tenía esta idea. Ekmejian, la Corte de Alfonsín, tenía el criterio que el derecho de réplica no era exigible en la Argentina, no sé quién habló de monismo, de dualismo, porque tenía que ser reglamentado. Y al no estar reglamentado, no regía el derecho de réplica. La Corte, de que llegó Bogiano, todos los días, estoy exagerando, preguntaba en la mesa de entradas, ¿llegó algún caso de algún tratado? Llegó, porque los casos eran la igualación de los hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio, o el tema del derecho de réplica, y mucha otra cosa no había para establecer la doctrina. Y Ekmejian, ustedes si ponen Ekmejian en la página de la Corte, van a ver que tuvo un montón de causas, porque también, abogado cabeza dura, insistía, pero los recursos de Ekmejian eran cada vez más cortos. Este tenía, creo que, 3 páginas, y sin embargo la Corte se lo abrió. ¿Por qué? Porque la Corte estaba esperando el caso para establecer su doctrina. Digo esto y sigo, porque por lo menos quiero llegar a las 6:15. ¿Estamos bien, 6:15? La Corte, ustedes lo saben, dictó sentencia en Alavi, ¿no? Donde estableció el proceso colectivo y, si se quiere, con pretensiones de ser una suerte de Siri II. Primero podríamos contestarle con la disidencia de ¿para qué crear el proceso colectivo cuando en esta causa, con las características de la pretensión, ya la declaración de inconstitucionalidad
al ser lo que se llama una inconstitucionalidad in your face, ya era aplicable para todo el universo de casos. Es más o menos como la inconstitucionalidad, yo lo viví ahora, de el Consejo de la Magistratura, de la ley del Consejo de la Magistratura, donde los actores se peleaban a ver cuál daba lugar al fallo de la Corte. Hay una persona que vive de la política, y no está mal porque en definitiva es al amparo de la ley, que es el señor Trabulsi, que tiene el Partido Demócrata Cristiano, y que llegó a la causa junto con Rizzo. Y a mí me vino a ver para preguntarme si la Corte iba a fallar, el caso Rizzo o el caso Trabulsi, porque querían el mérito de estar en fallos como demandante de la sentencia de declaración de inconstitucionalidad. Bueno, esto es así, el a propósito o el aprovechamiento, y si la Corte no quiere, no lo va a hacer. Le podemos traer el mejor caso que no lo va a hacer, y la Corte siempre va a seleccionar los casos de esta manera. La acordada 4 implicó una ordenación de los requisitos del recurso extraordinario, y sobre todo fue un remedio contra esta costumbre de copiar y pegar que tenemos en el ejercicio profesional, donde cada vez los recursos extraordinarios eran más extensos y la extensión era inversamente proporcional a la comprensión, porque uno no lograba detectar dónde estaba la cuestión federal, porque porque el recurso extraordinario, la Corte tiene una jurisprudencia de que tiene que autoabastecerse, tiene que ser autosuficiente. ¿Esto qué significa? Que en la Corte se comienza el estudio del expediente por el recurso extraordinario, cosa que yo les puedo asegurar, al menos en aquellos que seguimos la ortodoxia en la Corte, que es absolutamente cierto. Generalmente el personal administrativo, al personal letrado, cuando le pasa los expedientes, se lo pasa con la hoja doblada donde está el recurso extraordinario, y lo primero que se lee es el recurso extraordinario. Si a partir de la lectura del recurso extraordinario pensamos que puede llegar a haber alguna cuestión federal que a la Corte le puede llegar a interesar, ahí se va al paso siguiente y se lee la contestación del recurso extraordinario para ver si el recurrente no nos macaneó y nos contó cosas que no estaban en el expediente. Si todavía seguimos pensando que la causa podría valer la pena para la Corte, ahí retrocedemos y nos vamos a la sentencia del Superior Tribunal de Provincia a ver si realmente lo que nos vienen contando las dos partes es cierto, y si una vez que leemos la sentencia del Superior Tribunal de Provincia llegamos a la conclusión de que puede haber una cuestión federal importante para la Corte, ahí sí se separa el expediente y en su momento se empezará desde la demanda a estudiarlo. Pero yo a la gente que trabaja conmigo, como lo hicieron en su momento conmigo cuando yo llegué a la Corte, la regla de oro es: no se lee nada del expediente si no es primero el recurso extraordinario, porque después se pierde, además, el orden de las cuestiones federales, lo que se dijo y lo que no se dijo. Desde este requisito de la autosuficiencia, que no está en la ley, pero lo creó la Corte por vía jurisprudencial y después lo canonizó en la acordada 4, o como he escuchado por ahí, el Corpus Iuris Renglonorum, ¿no? La Corte, digamos, agrupó los requisitos del recurso extraordinario para evitar el corte y pegue, y pidió el cumplimiento de una carátula en la idea de que en la carátula nos digan directamente cuál es la cuestión federal que se trae. La idea de esta acordada es tener elementos que permitan conocer cuáles son la gran mayoría de temas que llegan a la Corte, de tribunales de donde vienen a la Corte, y de tratar de incentivar al profesional para que con sus mejores esfuerzos sintetice allí donde hay que sintetizar. Y yo digo siempre, sinteticen. Y es cierto que corresponde sintetizar, porque antes no vimos,
creo que con vos, que a la Corte le corresponde hacer una declaración sobre el punto sin sentirse obligada por los argumentos de las partes. Entonces, si esto es así, ¿para qué vamos a argumentar tanto respecto de por qué tenemos razón? Por supuesto que si tenemos un precedente de la Corte hay que invocarlo, pero a la Corte hay que convencerla de que tiene que seleccionar nuestro caso. La Corte de 13.000 casos que llegan dicta sentencia más o menos en 300. Bueno, hay que tratar de convencer a la Corte de que uno de esos 300 sea el mío. Y generalmente los argumentos no son jurídicos, sino que son argumentos de otra especie. Cuando la Corte celebra las audiencias públicas, siempre antes de las audiencias públicas tenemos una reunión privada con las partes donde se hace una especie de simulacro de cómo va a ser la audiencia, lo llevamos a la sala de audiencias, usted va a estar paradito acá, no tiemble, que no se le note, etcétera. Pero lo que siempre le decimos a las partes, no le dé clase de derecho a los jueces en el momento de la audiencia, convénzalos con otros argumentos de por qué tienen que tomar la decisión que usted está postulando. Usted parta de esta premisa, ya los jueces de la Corte leyeron todo el expediente. Usted tiene que convencerlos de por qué tienen que fallar de este modo. Bueno, este requisito, insisto, no está en la acordada 4 y es el requisito más importante de todo recurso extraordinario. Por supuesto, como yo digo, no tenemos que mejorarle la agenda al secretario letrado, esto lo digo con respeto por los relatores, que están deseando, yo fui secretario letrado, y en cierta medida lo sigo siendo, que están deseando que el recurso no cumpla con algún requisito para ya mismo hacer una anotación acá atrás, artículo tal, tal de la acordada, el expediente sale del escritorio, termina la otra punta, levanta teléfono el secretario letrado, podemos jugar al golf. ¿Qué trabaja el secretario letrado? No se le hagamos fácil. Si nosotros dejamos un recurso sin fundamentación autónoma, sin fundamentación crítica, si el superior tribunal nos denegó el extraordinario porque no había sentencia definitiva, refutemos y digamos que hay sentencia definitiva, no se la dejemos servida. Si lo vamos a perder el recurso, perdámoslo porque la Corte considera que no tiene espacio para nuestro tema, pero no le facilitemos las cosas. El otro día estaba con un abogado que lo conozco de jugar al fútbol, lo cual demuestra uno cómo puede cambiar la opinión respecto del otro, porque siempre me pareció un tipo muy inteligente jugando al fútbol. Y me viene a ver porque tenía un recurso extraordinario ante la Corte, ¿no? Y le digo, acordate de cumplir la acordada, y le digo, no se la dejé servir al secretario letrado. Me dice, no, tengo todo perfecto, lo único que tengo, me dijo, son 44 páginas, no pasa nada, ¿no? Le dije, no. La matemática es una ciencia exacta. Si la Corte te dice 40 páginas, no son 44. Tan formalistas son. Y yo digo, qué mal que estamos los argentinos, ¿no? Porque si decimos 40 páginas, no son 44. Podemos discutir si, como a veces ha pasado, en el armado del documento se pasa un renglón, una nota al pie, pero si dice 40, no son 44. Y si ustedes saben que tenemos carátulas de 14 páginas. ¿Sí? Encima el abogado, además yo lo conozco, no voy a decir quién es, pero está en Fallos, planteó revocatoria, diciendo, el argumento es para una clase de Hart, que la acordada no establece límite para la carátula. Recuerda, claro, Hart daba un ejercicio de interpretación que decía prohibido ingresar al consultorio con animales domésticos. Y venía la señora con el tigre. Decía, no estoy violando ninguna ley. Bueno, esto es lo mismo. A mí el límite me lo traen para el recurso, no para la carátula. Entonces la Corte, con una buena pluma, yo le hubiese escrito otra cosa más, le dijo que es de la esencia de la carátula, que es un documento de presentación de otro, que no se tiene que poner límite en aquello que por su naturaleza tiene límite. Bueno, hemos tenido recursos en la Corte porque se confundió página con hoja. Entonces, pero la acordada dice página, pero página, hoja, lo mismo, no. Real Academia Española,
página cada una de las caras, y con el lenguaje forense era lo mismo porque la foja. Porque claro, ellos parten de la premisa de que la foja, como se folía nada más por hoja, ¿no? Entonces le digo, ¿pero usted nunca leyó un libro que tiene el numerito atrás también? ¿No tiene una computadora que le pone paginar y le pone página par e impar? Bueno, esto ha sucedido, pero mire, cuando a mí la Corte en un momento me quiso premiar y me mandaron a la Secretaría de Juicios Originarios. Digo premiar entre comillas, ¿no? Y cuando me acuerdo que llego el primer día a la Secretaría de Juicios Originarios, yo no estaba de muy buen humor, y leo la primera demanda, entraban las demandas, el secretario que estaba antes de mí, que estuvo más de 30 años y después se jubiló, les llevaban todas las demandas, como debe ser, para avisar a la Corte si había entrado algún tema importante, ¿no? Y hacer el informe diario de la Corte. Tomo la primera demanda y era una demanda de inconstitucionalidad de un impuesto de sellos establecido por la provincia de Tucumán, ¿no? O sea, una causa llamada de la cuestión federal predominante, pero que no había duda de que había un planteo constitucional. Leo el escrito, así, lo estoy leyendo. Yo había dejado de ser secretario de primera instancia hacía como 20 años. Leo el escrito y llego a un capítulo y dice reserva caso federal. Yo dije, ¿cómo? Entonces le digo al secretario letrado, que es el actual secretario de Originarios, que es el doctor Irigaray, le digo, ¿qué es esto de reserva caso federal? Dice, sí, lo ponen siempre, déjalo. Le digo, yo no se lo puedo dejar. No, una persona que litiga ante la Corte no puede reservar el caso federal. Entonces le saqué un proveído al punto tal, hágase saber que ya está litigando ante la Corte Suprema, que me parecía que era suficientemente explicativo, y el abogado me vino a ver el otro día diciéndome, por supuesto, que él reservaba el caso federal porque ya lo tenía y por las dudas me dice, si la Corte se declara incompetente, no tengo reservado el caso federal. Y le digo, usted, me parece que el tema de lo que es la reserva del caso federal, mucho no la maneja, porque si piensa que esto es la reserva del caso federal, no es... Bueno, todo eso existe. Yo, durante varios años de la Corte, hasta que fui Originarios, fui el encargado de hacer el sorteo en la Corte. Y a mí yo les puedo asegurar que había días en que había causas en que para encontrar cuál era la cuestión federal, estaba media hora leyendo un recurso extraordinario y no sabía cuál era la cuestión federal. Bueno, ese es el origen de que en la carátula tengan que poner cuál es la cuestión federal. En la carátula, en uno de los campos, y esto es cómico también, se pone, diga qué decisión pretende de la Corte. Pero cuando uno le pide al profesional que ponga qué decisión pretende de la Corte, es qué regla de derecho quiere que establezca la Corte. Claro, que es inconstitucional el artículo tal de la ley, que es constitucional el artículo, que la sentencia de la Cámara es arbitraria por las causales. ¿Sabe lo que pone el 90% de los profesionales? Que se revoque la sentencia. Y yo estaría por aplaudir, muy bien. Nunca había alguien que apele para que se confirme. Bueno, revocar la sentencia. Bueno, me da un poco de pudor mostrar en el programa todos los puntos que no hemos tratado, con lo cual ya estamos en marzo o en abril viniendo a tocar, no, pero falta un punto que, lo digo en serio, que a mí me gusta tocar porque estas cosas que tiene la vida, a mí me enriqueció mucho ir a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte, porque me permitió ver un lazo que no es fácil de detectar entre la competencia apelada de la Corte y la competencia originaria de la Corte, e iguales estándares de discrecionalidad en la apertura del recurso extraordinario por cuestiones federales y, lo que hablábamos hoy, la apertura de la instancia originaria por cuestiones federales. Y por eso a mí me gusta tocar el tema de la competencia originaria, porque a propósito de la competencia originaria la vamos vinculando con el recurso extraordinario porque forma, desde ya les digo, un todo inescindible. La Corte tiene perfectamente bien en claro que lo que decide en su competencia originaria forma parte de un conjunto con lo que decide también en su competencia apelada. Así que en esas, si venimos el año que viene, arrancamos directamente con
la parte que quedó pendiente de la competencia originaria. ¿Viste? Exactamente. Bueno, gracias.